¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a las catequesis o bienvenido por primera vez a estas catequesis de la teología del cuerpo, catequesis sobre el amor humano que escribió San Juan Pablo II en el año, comenzó en el 79, terminó en el 85, pero que apenas ahora están convirtiéndose en un boom para los católicos de hoy y estamos encontrando verdades hermosas que te invito también a explorar. Puedes quedarte a escucharnos o si eres nuevo, yo más bien te invito a comenzar desde la catequesis 1, sin prisa, a saborearla. Si quieres escuchar una por semana, te va a servir muchísimo. Bueno, ¿quieres quedarte? Adelante. Y a todos los demás que ya me llevan escuchando y siguiendo, les doy la bienvenida. Felicito a quien me está realmente llevando el paso, que hasta ahora no hemos dejado una sola semana de grabar desde hace 2 años. Y le doy gracias a Dios, gloria a Él. Hoy es la cápsula 98 según la nueva numeración que les quiero compartir para incluir los anexos donde corresponden. Se llama El matrimonio es parte integrante de la nueva economía sacramental y la pronunció Juan Pablo II en la audiencia del 20 de octubre de 1982. Ya sabes que con esta fecha te puedes ir a vatican.va, buscar audiencias y encontrar un texto que puedes imprimir para subrayar y leer con calma y conservar. Y luego ya poder engargolar todas estas catequesis que imprimas si es que no has conseguido este maravilloso libro que estamos siguiendo, que se llama Hombre y Mujer los creo, catequesis sobre el amor humano, ediciones Cristiandad. Es en el que yo me estoy basando. Pero hay otros, hay una versión argentina, otra versión, no sé. Yo tengo otra digital, por si a uno le interesa, pero no es exactamente esta, simplemente dice lo mismo, con otras palabras en español. Bien, vamos a empezar. El número 1 dice así: en el anterior capítulo hablamos de la herencia integral de la alianza con Dios y de la gracia originariamente unida a la obra divina de la creación. De esta herencia integral, como puede deducirse por el texto de la carta a los Efesios, formaba también el matrimonio como sacramento primordial, instituido desde el principio y vinculado con el sacramento de la creación en su globalidad. La sacramentalidad del matrimonio no es solo modelo y figura del sacramento de la Iglesia, de Cristo y de la Iglesia, sino que también constituye una parte esencial de la nueva herencia, la del sacramento de la redención, con el que la Iglesia es gratificada en Cristo. Esto es lo que vimos la vez pasada. Como pueden darse cuenta, seguimos en el tema de los sacramentos y este sacramento primordial que es el matrimonio y que nos da tanta gracia y que representa algo tan grande y sublime como el mismo matrimonio de Dios con nosotros. Ese Dios que se quiere casar con nosotros y que quiere que este sacramento primordial nos recuerde realmente que todos los sacramentos están ahora sí que ordenados a este fin que no podemos olvidar, que da sentido de verdad a nuestra existencia. Antes de continuar, solo quería prevenirles de 2 posibles peligros para comprender en toda su belleza esta catequesis. Y el primer peligro es que podemos tener un concepto de los sacramentos como algo que tomamos para nuestro uso, ¿no? Algo que me sirve para arreglarme y es una como visión muy utilitarista, ¿no? Y cuando me toca, pues ya voy y lo tomo, pero a veces también es no solamente el que yo pueda tomarlos como algo que me sirve, que ya sería ganancia, pero creo que pensando en la cultura hispana o hispanoamericana, muchos de nosotros los sacramentos los reducimos a un evento social. Entonces, aguas, uno, o banalizar los sacramentos o verlos de una manera como muy utilitarista, ¿no? Lo tomo porque me va a dar un bien, como yo meto una moneda a una máquina de Coca-Cola para que yo saque la gracia que necesito en ese momento. Cuando en realidad los sacramentos nos van a hablar a partir de ahora de una relación de amor. Y todos nos van ayudando para ir profundizando en esta esponsabilidad con el Señor, poder enamorarnos más de Él, poder recibir más de Él y de su gracia para prepararnos a ese momento final en la escatología, cuando lleguemos al cielo. Y por otro lado, el otro peligro del que les prevengo es que obviamente hablando del sacramento primordial que es el matrimonio, pues tenemos el realismo de que en esta época hay un ataque real contra el matrimonio natural o el matrimonio tradicional y entonces al ver lo que vemos que no es realmente el ideal al que le estamos tirando y hay tantos divorcios hoy en día, tantas familias de todo tipo, pues pierde fuerza de alguna manera este
este símbolo, esta analogía esponsal. Entonces, a pesar de cómo los seres humanos, ¿no?, hemos tratado este signo tan hermoso que es el matrimonio, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a verlo en ese plan original que Él tiene de este sacramento para que también nos dé luz y no nos bloqueemos al referirlo con experiencias quizá propias o de otros, donde es como, ay, bueno, ya al fin y al cabo se casan, se van a divorciar, ¿no? Cuidado, porque hay un gran poder, riqueza y belleza en este sacramento que en nuestra cultura puede hacer que no comprendamos más porque pues, nos dejamos influenciar. Bien, continuemos leyendo. Es necesario aquí referirse una vez más a las palabras de Cristo en Mateo 19, en las que Cristo, en respuesta a la pregunta de los fariseos sobre el matrimonio y su carácter específico, se refiere sola y exclusivamente a la institución originaria de este por parte del Creador en el principio. Al reflexionar sobre el significado de esta respuesta a la luz de la carta a los Efesios, y en particular Efesios 5, 22, 33, sacamos la conclusión de que existe una relación en cierto sentido doble del matrimonio con todo el orden sacramental que en la nueva alianza surge del sacramento mismo de la redención. Estamos hablando de como de esta continuidad, ¿no? Este matrimonio original o en el origen, en el principio, el matrimonio natural representado por Adán y Eva, que se proyecta a otro tipo de matrimonio, que es el matrimonio de Cristo con su iglesia, pero estamos hablando de la misma imagen, que es el matrimonio precisamente como sacramento primordial. Pasemos al número 2. El matrimonio como sacramento primordial constituye, por una parte, la figura, y por lo tanto la semejanza, la analogía, según la cual está construida la estructura fundamental que sustenta la nueva economía de la salvación y del orden sacramental, que se origina a partir de la gratificación esponsal que la Iglesia recibe de Cristo, junto con todos los bienes de la redención. Se podría decir, sirviéndose de las palabras iniciales de la carta a los Efesios, con toda clase de bendiciones espirituales. De este modo, el matrimonio, como sacramento primordial, es asumido e insertado en la estructura integral de la nueva economía sacramental, surgida de la redención en forma, se diría, de prototipo. Es asumida e insertada casi desde sus mismas bases. Pues bien, hablamos aquí del matrimonio como esta imagen de esta esponsalidad de Jesús con la iglesia, de este Cristo que es el esposo y de esa novia que somos cada uno de nosotros como iglesia, ¿no? Y para que realmente se viva, pues también tiene como muchas características propias del mismo sacramento de la redención, ¿no? De cómo Cristo paga el precio para casarse con nosotros, este precio de la redención, donde hay valores de alguna manera básicos y fundantes dentro del mismo matrimonio. Y me atrevo a mencionar cómo el matrimonio pues no es un camino de rosas, tiene su dificultad, tiene sus momentos hermosos de intimidad, pero también hay otros momentos donde se exige una vulnerabilidad sabiendo que el otro nos ama, una desnudez propia de saber que así voy a ser amado y aceptado y acogido en toda mi persona. Y van siendo características que también Cristo mismo vive con cada uno de nosotros. Y cómo nos cuesta sernos vulnerables y cómo nos cuesta desnudarnos ante Él y decir, mira Señor, no te voy a inventar más, esto es lo que soy, ¿no? El otro día hablaba con una persona y me decía, Rebeca, ¿cómo voy a hablar yo de la teología del cuerpo si yo he sido una persona, da igual, divorciada o madre soltera, o da igual, ¿no? ¿Quién soy yo para decirles, ¿no? Si yo, como me dijo, si yo la he embarrado en muchos lados, ¿no? Y yo le decía, si esperáramos a que la teología del cuerpo fuera predicada por la persona perfecta que nunca la ha embarrado, ya nos quedaríamos con hambre tú y yo, ¿no? Y si algo es potente en la teología del cuerpo, es que personas reales, como tú, como yo, podamos decir, yo no era perfecta, yo fallé, yo nunca conocí el amor, a mí nunca me dijeron, y de ahí el Señor me escogió. Y de ahí hoy puedo ver mi experiencia y decirte, este camino no lleva al bien o a la felicidad. Y hoy encuentro esta plenitud en ese Cristo que a partir de mi pequeñez ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Pero qué importante es precisamente dejarnos besar en esa desnudez, en esa nada, en esa vulnerabilidad donde pensamos que nadie nos va a amar si nos hacemos vulnerables y es precisamente Dios mismo quien se inclina
a nuestra vulnerabilidad y la besa con la mayor ternura. Si de verdad creyéramos esto, esa certeza del amor de Dios nos daría alas para hacer maravillas por Él también. Así que es lo que te deseo. Bien, no es tiempo de misticismos, así que en los siguientes números creo que el Papa va a decir lo mismo con diferentes palabras y va a profundizar un poquito, pero son las mismas ideas que se van manejando, así que voy a abstenerme de leerlo, se los dejo ahí de tarea. Cuando yo me brinco números no es que no sean importantes, es simplemente que creo que con lo que te expliqué podrás entender los números que siguen y no quiero sonar yo repetitiva mientras explico, así que mejor me brinco estos párrafos y nos vamos al número 6. Y en el 6 dice, nos va a hablar del matrimonio como sacramento primordial, diciendo, sobre el vasto trasfondo de las reflexiones que surgen de la lectura de la carta a los Efesios, se puede y se debe finalmente tratar una vez más del problema de los sacramentos de la Iglesia. El citado texto a los Efesios habla de ello de modo indirecto y se diría secundario, aunque suficiente para que también este problema encuentre cabida en nuestras consideraciones. Sin embargo, conviene precisar aquí, al menos brevemente, el sentido que adoptamos en el uso del término sacramento, que es significativo para nuestras consideraciones. Bien, entonces en lo anterior está hablando de este matrimonio como sacramento primordial y dice, San Pablo realmente habría descubierto justamente esto, aunque lo diría con otras palabras, y por eso para él la carta a los Efesios es una bisagra de todo lo que creemos en nuestra fe. Para él es importantísimo entender, ¿no?, este gran misterio, y lo digo con respecto a Cristo y a su iglesia, pero es justo después de haber hablado del sacramento del matrimonio. Entonces, a esta luz, realmente todos los demás sacramentos adquieren su valor, su sentido, su orden, ¿no?, en el amor, del que hablaremos más tarde. Pero ahora dejemos que el Papa mismo nos recuerde el significado de esta palabra y luego la acepción que va a hacer en la catequesis de esta palabra, ¿no? Dice hasta ahora, en número 7, en efecto nos hemos servido del término sacramento, en conformidad, por otra parte, con toda la tradición bíblico-patrística, ¿no?, de nuestros primeros padres, en un sentido más amplio del propio de la terminología teológica tradicional y contemporánea, que con la palabra sacramento indica los signos instituidos por Cristo y administrados por la Iglesia, que expresan y confieren la gracia divina a la persona que los recibe. Y aquí hacemos un recuento de estos 7 sacramentos que el Señor nos regala, ¿no? El bautismo, la comunión, que es la Eucaristía, ¿no?, la confirmación, el sacramento sacerdotal, el matrimonio, la unción de los enfermos y la penitencia, ¿no?, el sacramento de la reconciliación. Obviamente están dichos en desorden y están clasificados de una manera más específica en muchos catecismos, pero hoy no es el tema. Simplemente recordar, ¿verdad?, que eso es justamente el sacramento. Un signo visible, sea del agua, sea del aceite, que va, por ejemplo, y muchos más, pero va a transmitir una realidad que no se toca, que es invisible, como en el bautismo, si se derrama agua, ya lo habíamos visto antes, pero en realidad estamos hablando de un lavar, de un quitar, de un remover ese pecado original y darle a la criaturita, a la nueva personita, ¿verdad?, su nueva identidad de hijo de Dios. Oficialmente, ¿no?, recibe esa bienvenida de Dios Padre a la Iglesia en el bautismo y todo eso, ¿no?, simbolizado en el agua. Pero transmite eficazmente esta realidad que es verdadera, aunque no la podamos tocar, ni medir, ni pesar, ¿no?, sino que en la fe la vemos. Y en este sentido, cada uno de los 7 sacramentos de la Iglesia está caracterizado por una determinada acción litúrgica constituida a través de la palabra, la forma, y la específica materia sacramental, según la difundida teoría ilemórfica asumida y profundizada por Tomás de Aquino y por toda la tradición escolástica, ¿no? Estamos viendo cómo cada sacramento es básicamente un vehículo de Dios que se comunica a nosotros en diversas formas, ¿no? Son canales. Yo siempre le digo a las señoras, abran las puertas, abran las ventanas, dejen entrar la gracia, ¿no? ¿Y por dónde entra la gracia? Por estos 7 sacramentos. Y especialmente los sacramentos cotidianos, ¿no? Hay unos que recibes una vez en la vida, como el bautismo, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal. Pero ¿qué hacemos de este sacramento
de la comunión, ¿no? De la comunión de la que ahora hemos sido privados tantos por la pandemia y que nos ha dado tanta hambre de Él y valorar realmente el poder efectivamente recibirle, aunque esté de alguna manera disfrazado de esta materia que es el pan y el vino, pero realmente Dios, verdadero hombre, que lo recibo y que se hace uno conmigo, ¿no? Cuánta hambre de Él, qué ayuno tan grande hemos tenido, ¿no? Qué hermoso que podamos ahora empezar a volver con la prudencia necesaria a recibirle físicamente, por decirlo así, y hacer más tangible para nosotros esta gran gracia que el Señor quiere derramar sobre nosotros. Y lo mismo el sacramento de la confesión, ¿eh? El sacramento de la confesión no es para cuando yo mate a alguien, entonces es un pecado tan grave que entonces tengo que ir a confesarme. O aquellos que dicen, no, pues el mandamiento de la iglesia dice que por lo menos una vez al año, así que yo por lo menos una vez al año, ¿no? Esos que viven la fe de una manera obligatoria, del mínimo indispensable para que no me condene. Un camino bastante, pues yo diría, gris, ¿no? Donde no hay plenitud, donde no hay ese querer amar más, ese dar lo máximo por el Señor y que se derrame abundantemente, no necesariamente para que no te condenes, ¿no? El sacramento de la confesión es un sacramento de reconciliación y es un sacramento de gracia y se nos olvida. No tenemos que pecar para tener que ir a confesarnos. También es un sacramento de gracia y podemos ir a expresar nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestros pecados veniales y decirle al Señor, auxíliame. Necesito 4 kilos de generosidad y 5 kilos de humildad y 8 kilos de paciencia. Y eso es la confesión, ¿no? Reconocer que yo solo no puedo y necesito el auxilio del cielo y de la gracia para poder vivir de una manera que agrade al Señor, para poder amarle, para poder perseverar en este camino de santidad y llegar un día al cielo. Bien, dicho esto, vámonos al número 8 y último, y dice así. En comparación con este significado tan circunscrito, nosotros nos hemos servido en nuestras consideraciones de un significado más amplio y quizás también más antiguo y más fundamental del término sacramento. ¿Ok? Juan Pablo II, después de explicar lo típico del significado de un sacramento, dice, ahora en la teología del cuerpo les voy a decir que este sacramento tiene un significado todavía mucho más antiguo y que dice que es más fundamental, más importante en el término sacramento. Atención, ¿cuál es eso? La carta a los Efesios, y especialmente 5, del 22 al 33, parece autorizarnos particularmente para hacerlo. Sacramento significa aquí, según la teología del cuerpo, o sea, es aquí que quiere decir en la teología del cuerpo, el misterio mismo de Dios, que está escondido desde la eternidad. No, sin embargo, con un ocultamiento eterno, sino sobre todo en su misma revelación y realización. También en la revelación mediante la realización. En este sentido, se ha hablado también del sacramento de la creación y del sacramento de la redención. La sacramentalidad originaria del matrimonio, sacramento primordial, debe entenderse basándose en el sacramento de la creación. A continuación, basándose en el sacramento de la redención, puede comprenderse la sacramentalidad de la Iglesia, o más bien la sacramentalidad de la unión de Cristo con la Iglesia. ¿De qué estamos hablando aquí? Creo que de lo más importante de esta última lectura es entender qué significa el misterio mismo de Dios que está escondido o que está velado en los sacramentos, pero que cuando los recibimos, estos sacramentos nos van compartiendo este misterio eterno de Dios mismo y del amor tan grande que tiene por nosotros. Entonces, ya se convierte en algo que revela el misterio mismo de Dios, mucho más que simplemente ser un conducto de gracia para aquel que se beneficia, que sería quizá un concepto que puede tener el peligro de quedarse en una visión utilitarista y un poco chata, ¿no? Entonces aquí Juan Pablo II nos abre un horizonte de decir, no, más allá de la gracia que podemos recibir en los sacramentos, el sacramento mismo, y máximo el sacramento primordial del que estamos hablando, que es el matrimonio, ¿qué esconde, no? ¿Cuál es ese misterio que representa y que no es velado, que es invisible? Es este misterio mismo de Dios, del amor que tiene por nosotros y de las maneras en que quiere prepararnos para llegar al sacramento más importante, que será esta unión de la Iglesia con Cristo. Entonces, sí es verdad que el pecado pues nos ha jugado unas cuantas y a pesar de eso, ya lo vimos en la catequesis anterior, no importa que esté fracturado, sigue siendo el matrimonio plataforma para expresar
este sacramento matrimonial, ¿no? Este sacramento marital, el sacramento más importante. ¿Por qué? Porque representa el fin de nuestra vida. El fin de nuestra vida es prepararnos para ese amor íntimo con el Señor y esa unión que no tendrá fin, una unión como la que jamás hemos experimentado en esta tierra, esa unión que pues es la más íntima que podemos imaginar, ¿no? Una comunión que sacia todos nuestros anhelos, nuestras necesidades y nostalgias, nuestros deseos, nuestros sueños. Eso es a lo que estamos llamados, ¿no? Y como solo un esposo sabe hacerlo, el Señor será quien nos consuele, quien, quien limpie todas nuestras lágrimas, quien nos dé en sí mismo, la revelación de sí mismo como amor y amor a ti en concreto, la recompensa que nosotros esperamos en el cielo. Pues bueno, esta es una invitación realmente esta semana a entender los sacramentos como una relación personal e íntima con Dios nuestro Señor. Si quisiera que este Cristo vivo sea visto por ti y por mí como un sujeto de amor que te tiene una invitación a este romance divino, a esta manera de vivir desde el amor, desde la clave del amor, en esta esponsalidad que te lleva a unir tu pequeña vida, tus pequeños sacrificios, algo que parece no tan trascendente hasta un lavar los trastes o tener un diálogo con tu adolescente en la sala o tener que chambear y estar escondido en una oficina que sigue siendo tu misma casa en medio de la rutina, no lo sé, pero cada cosa que vivimos, si la unimos a nuestro Señor, es algo realmente fecundo, ¿no? Por este misterio nupcial, ¿no? Yo uno mi pequeñez, uno mis acciones, que por triviales que sean, cuando las uno a este esposo de mi alma, que es Dios mismo, y la vida misma, hace que cada momento, cada acto, cada cosa que yo realizo tenga un valor inmenso, una fecundidad alucinante. Entonces, pues si no dejemos de escuchar esta llamada al amor y de descubrir cuando nos llama solamente el deber, el mandamiento, el que tengo que cumplir, porque el Señor quiere realizarte mucho más allá de ese mero cumplimiento o de ese mero estar en gracia, porque hay que ir a misa, porque me toca, porque tengo, porque no, que sea más bien una invitación al amor, ¿no? Porque te necesito, porque te quiero ver, porque contaba los días para poder regresar a misa y recibirte sacramentalmente, mi Dios, mi Señor y mi Dios, ¿no? Como decía Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? Cuánto he esperado este momento y poder disfrutar sin prisa de recibirlo ahí en la Eucaristía y de entender que es ese esposo que te dice, ¿no? Yo seré el amor, yo seré tu protector, yo seré quien provea, yo seré quien vele por ti. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana. Dios te bendiga. Bye bye.